Yo quiero que usted tome asiento, amado hermano. En esta noche es bueno que nosotros sigamos recreándonos en la importancia de la palabra que reviste el Sermón del Monte. Si nosotros miramos al monte, si miramos a la montaña, allí estaríamos viendo al maestro sentado, rodeado de los discípulos, con un corazón abierto, respirando fragancia de santidad, respirando palabras de vida para aquella multitud que le escuchaba. Y fíjense que el Señor comienza diciéndole a la gente, bienaventurados. Él comienza diciéndole dichosos. Comienza diciéndole felices. Y en estas dos últimas bienaventuranzas, en el verso 10, el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando él los llama bienaventurados a los que persiguen, a los que tienen persecución por causa de la justicia. Y nosotros habíamos dicho en la prédica pasada que la justicia de la cual se está hablando aquí es de la justicia espiritual. Estamos hablando de la rectitud moral delante de Dios. Estamos hablando de interesarse por Cristo. Estamos hablando de una vida en santidad. Y cuando dice bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la justicia, él dice dichoso. Cuando ustedes padezcan persecución por causa de la justicia. Es posible que usted sienta que usted no está siendo perseguido. Es posible que nosotros, el mayor persecutor que tenemos es Satanás. Y nos sentimos hasta en cierta forma cómodos. Porque no se coartan nuestras libertades de expresión. No se coarta nuestro libre tránsito. No se coarta nuestra libertad de creencia. En este país nos sentimos cómodos. Y podemos decir que hasta es algo respetable ser cristiano. Aquí hay libertad de fe. Aquí hay libertad de creencia. Tanta libertad de creencia que hasta los que creen en el diablo tienen su espacio, porque hay libertad de creencia. Nos sentimos cómodos. Pero hay aún en estos tiempos lugares donde los cristianos no están tan cómodos. Hay lugares donde las familias cristianas tienen que dejar sus casas, salir corriendo. Hay casas de cristianos que están siendo incendiadas. Hay templos cristianos que están siendo quemados y tiroteados. Cristianos que están siendo golpeados. Cristianos que están siendo apresados. Y que tienen que salir en bandada dejando su pueblo porque tienen persecución por causa de la justicia. Y eso no es solamente hoy. Ya en el pasado, si nos vamos a la Edad Media, vamos a encontrarnos allí con el foso de los leones, donde eran tirados cristianos para ser devorados por los leones en familia. Por causa de la justicia. Porque querían vivir una vida en santidad.
porque querían vivir una vida rectamente en la presencia de Dios, tenían que encarar los leones hambrientos o negar a Cristo, y no negaban que ellos eran parte de la justicia. Pero también encontramos en ese mismo circo romano antorchas humanas, cristianos embarrados de petróleo y prendidos como antorchas humanas, iluminando aquel circo, iluminando los juegos, las luchas de gladiadores. Y dice la historia que algunos de ellos ni se quejaban, otros en la hoguera cantaban, otros encendidos allá arriba en la cruz, encendidos como antorchas humanas, cantaban. Usted dirá, bueno, pero ¿y cómo es posible que un hombre encendido, un hombre prendido allá arriba, crucificado, pueda cantar? Pero es que cuando se es partidario, cuando se es hijo de la justicia, aún en medio de la persecución, la iglesia crece y persevera. Ustedes saben cuándo la iglesia creció, cuando fue perseguida. La iglesia crece en la persecución. Es que la persecución templa el corazón de los cristianos. Es que la iglesia, es que la persecución lo que hace es que purifica al cristiano. En una iglesia perseguida no hay espacio para cristianos con mediocridad. En una iglesia perseguida solamente hay espacio para creyentes que vivan la justicia de Dios. Estamos cómodos. Tenemos mucho confort. Y a veces creemos que el evangelio es eso, y que siempre ha sido así. Y déjeme decirle que yo estuve mirando para traer este mensaje, quise traer algunos instrumentos de tortura utilizados en esa época para la persecución de los cristianos y la tortura de aquellos que amaban a la justicia. Y no la quise traer porque las imágenes eran tan fuertes y los instrumentos de tortura eran tales que solamente a una mente endemoniada se le podía ocurrir semejante instrumento de tortura. Pero por eso pasaron los creyentes. Por eso pasaron los bienaventurados, aquellos que padecían persecución por causa de la justicia. Y yo digo hoy, qué dichosos somos. Somos tan dichosos que no nos sentimos ni siquiera perseguidos. No nos sentimos ni siquiera amenazados. Y a veces nos cuesta mucho servir a Cristo. Nos cuesta mucho servir a la justicia de Dios. Y estamos tan cómodos que estamos perdiendo la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Un hombre que pasa por la hoguera es miembro del reino de los cielos. Un hombre que no renunció cuando iba a ser tirado al foso de los leones, no renuncia al nombre de Cristo, es parte del reino de los cielos. Una familia que en masa prefiere encarar el foso de los leones, padre, madre, hijo, y no negar a Cristo, esta gente es miembro del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe ahora cuál es el mayor reto que ustedes tienen? Ustedes mismos, con sus deseos, con sus placeres.
El mayor perseguidor ahora mismo de ustedes son ustedes mismos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa es la gran lucha que hoy tienen los cristianos de este siglo. La lucha de negarse a sí mismo. La lucha de derrotarse a sí mismos para poder ser parte del reino de los cielos. Qué bueno que Dios nos llame bienaventurados, porque resistimos la persecución satánica y porque nos resistimos a nosotros mismos. Y es lo que esta noche te quiero decir. Dice el Señor, ¿de dónde vienen los pleitos, los celos? ¿De dónde vienen esas pasiones negativas de vuestro interior? Aquí no tenemos persecución religiosa. La persecución que tenemos, que a veces no nos deja ser cristianos bienaventurados, la recibimos de Satanás y de nuestro propio interior. Esta es la noche de tú evaluar tu bienaventuranza. Si ciertamente tú eres bienaventurado, si ciertamente te has derrotado a ti mismo, si ciertamente has derrotado a Satanás. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Yo digo que yo soy un dichoso, porque yo no he padecido nada por causa de la justicia. Lo más que he recibido es que en un campo un día predicando salió un señor muy fanático católico y me sacó un machete. En otra casa una señora furibunda porque le predicábamos a Cristo sacó una tijera para apoyarnos. ¿Pero qué es eso? Con los que pasaron por el foso de los leones. ¿Qué es eso con los que fueron quemados en la hoguera? ¿Qué es eso con los que fueron aserrados? ¿Qué es eso con los que fueron encerrados en la dama de hierro con punzones que traspasaban todo su cuerpo y quedaban ahí por días muriéndose de espasmos, de gangrena, de dolor? ¿Qué es eso que has padecido tú por causa de la justicia? Que no sea negarte a ti mismo. Bienaventurados los que padecen persecución por esa causa, porque de ellos es el reino de los cielos. En el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice Jesús? Una cosa es padecer por la justicia y otra cosa es que padezcan por mí. Y dice él que cuando ustedes padezcan por mí y lo lleven preso y acusen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ustedes son bienaventurados. Pablo era un perseguidor ¿de quién? De aquellos que enarbolaban el nombre de Cristo. Pedro comenzó a sufrir persecución por causa ¿de quién? Por causa de Cristo.
Pedro era un bienaventurado, Pedro era un dichoso. Todos los cristianos que Pablo arrastró, maltrató y metió en la cárcel eran bienaventurados. Y Jesús lo dice: todo el que padezca por causa mía es un bienaventurado. Y yo digo hoy, en este país han sacado el nombre de Cristo, lo han sacado de la escuela, lo han sacado de las oficinas públicas, y ahorita van a borrarlo del dólar, y ya no va a decir "In God we trust", lo van a borrar de ahí también. Este país no quiere padecer por causa de Cristo, y se está levantando una clase de hombres y de mujeres que no van a padecer por el nombre o por la causa de Cristo. Pero aunque este país se está alejando de Cristo, tú estás llamado a padecer por la causa de Cristo. Cuando en tu escuela se levanten gente en contra del nombre de Cristo, tú te estás llamado a dar la cara por Cristo. Cuando en la plaza de este país se levanten hombres y mujeres en contra del nombre de Cristo, tú estás llamado a padecer por el nombre de Cristo. Y viene el tiempo, y viene la hora, y está a la puerta, cuando nuestra fe será puesta a prueba. Y veremos si ciertamente somos bienaventurados y estamos dispuestos a padecer por el nombre de Cristo. A veces, bueno, es cómodo ser cristiano cuando nada nos amenaza, cuando no hay una amenaza latente a nuestra fe. Es cómodo ser cristiano, muy cómodo. Pero cuando algo amenaza nuestra integridad física por causa de nuestra fe, entonces ahí comienza el problema. Cuando usted a alguien con un machete en la mano le dice, ¿niegas la fe o no? Cuando alguien con una sierra encendida y acelerándola en tu rostro te dice, ¿niegas a Cristo o no? Es la hora de saber de qué metal estamos hechos. Es la hora de saber si ciertamente el Espíritu de Jehová está sobre nosotros o no. Es la hora. Pedro, cuando el Señor dijo, ustedes hoy se escandalizarán de mí, Pedro dice, no, Señor, todos estos sí, pero yo no. Yo no te negaré, yo voy a dar la cara por ti. Y el Señor lo mira y dice, ¿no me negarás? Dice, ciertamente te digo que antes de que el gallo cante, 3 veces me negarás. Porque esto no es con mi fuerza. Esto no es con mi sabiduría. Yo padezco por la causa de la justicia, no porque soy fuerte, sino porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y yo le digo, amados hermanos, ojalá y no tengan que enfrentar esa hora, pero esa hora viene y está a la puerta, cuando nuestra fe será puesta a prueba. Bienaventurados pues aquellos que padecen por la causa de Cristo
y los acusen de toda clase de mal, mintiendo. Ustedes saben que contra Cristo buscaron testigos falsos. Amén. Y ustedes saben que contra profetas buscaron testigos falsos y daban testimonio falso, mentiroso, para poder castigar y condenar al varón de Dios. Y dice: bienaventurado sois cuando de vosotros se diga toda clase de mal. ¿Pero cómo? Mintiendo. Que cuando digan que tú eres un ladrón, digan eso pero mintiendo. Que cuando digan que tú eres el que prendiste fuego al building porque te quieren acusar por ser cristiano, que digan eso mintiendo. Bienaventurados sois cuando de vosotros se diga toda clase de mal. ¿Cómo? Mintiendo. Contra Jesús se dijo clases de males, pero ¿cómo? Mintiendo. Lo que quiere decir que el bienaventurado que padece por el nombre de Cristo, no hay por dónde acusarlo. De lo único que lo pueden acusar es de ser seguidor de Cristo, pero no podrán acusarlo de delito alguno. Y todo lo que se diga contra él será mintiendo. Y cuando un hombre y cuando una mujer de Dios no tiene nada malo que se diga de él, todo lo que se diga de él será mintiendo. Pero cuando usted sabe que tiene el techo de cristal, usted no podrá tirar las piedras por Cristo, porque se la van a devolver y cuando se la devuelvan le van a romper el techo. Porque lo que se va a decir de usted no es mintiendo. Son cosas probadas. Entonces usted, si es un bienaventurado que padece por el nombre de Cristo, su vida tiene que ser conforme al estilo de vida de Cristo. ¿Quién podía decir un mal contra Cristo que no fuera mintiendo? Y es lo que Dios quiere esta noche, que tú seas un bienaventurado que padezca por su nombre y que tengas una vida tal que todo lo que se diga de ti sea mintiendo. Que todo el que se levante para abrir su boca en maldad contra ti sea mintiendo. Entonces, tú eres un bienaventurado. Alabado sea el Señor, porque eres perseguido por causa del nombre de Cristo y eres parte del reino de los cielos. Voy a concluir el verso 12 cuando dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oiga donde dice que está nuestro galardón. No dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en la Casa Blanca, reconocimiento de hombres. No dice gozaos y alegraos porque tendréis una estrella en el paseo de las estrellas. No dice eso. No dice recompensas humanas. Dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro reconocimiento es grande en el reino de los cielos. Yo no digo que el reconocimiento del hombre no es bueno.
Yo no digo que el reconocimiento en la Casa Blanca, invitado por el presidente, no es bueno. Yo no digo que tener una estrella allí en Hollywood no es bueno. Pero nada se compara con el galardón de los reinos, del reino de los cielos. ¿Dónde dice el Señor que hagamos tesoro? Dice, haced tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta. Haced tesoro en el cielo. El tesoro del cielo es eterno. El galardón del reino de los cielos es eterno. El de los hombres es transitorio. Ustedes son llamados a tener galardón grande en los cielos. Qué bueno que Jesús dijo allí en la montaña: bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu galardón es grande en el reino de los cielos. Ven, forma parte del pueblo escogido de Dios. Te invitamos a que nos acompañes a nuestros horarios de servicios: sábados 7:30 de la noche y domingo a las 4:30 de la tarde. Dios hablará a tu vida.